Bueno, mis hermanos, muy buenos días. Acabamos de iniciar la grabación. Les agradecemos mucho su presencia y voy a compartirles pantalla para que podamos ver esta presentación, esta sesión del día de hoy con la temática que vamos a dar. Hay algo importante que se necesita complementar con lo que estamos trabajando. Y es que, digamos que en los procesos de traducción hay dos grandes eh, temas, si lo queremos llamar, dos grandes temas que hay que tener en cuenta. Uno de ellos es el que tiene que ver con lo que hemos estado hablando en las sesiones anteriores, que tiene que ver con la parte de crítica textual y la parte del texto receptos. Un tema tiene que ver con eso, muy importante, muy importante. Y hay otro tema que tiene que ver con los procesos de traducción. No son, son complementarios, pero no son lo mismo. No son lo mismo. ¿Sí? Digamos que lo que tiene que ver con el proceso de traducción tiene que ver con la manera, la forma, la estrategia que utilizan para hacer una nueva Biblia, ¿sí? A partir pues, de los textos que hayan decidido tomar como fuente. ¿Sí? Ese proceso de traducción, ese proceso es supremamente importante y es una de las dos cosas que se tienen en cuenta. ¿Sí? Y de ese no hemos hablado. Entonces sí siento que es algo muy sencillo y es algo muy, digamos que muy rápido, pero sí es importante que tengamos como el panorama completo. Entonces quiero mostrarles esa partecita que se ha quedado como sin ser muy comentada para que no nos quede faltando ese pedacito. Entonces quiero compartirles esta información. Vamos a ir deteniendo el video en algunos momentos para ir comentando algunas cosas acerca de estas enseñanzas. La idea, mis hermanos, como ustedes siempre lo han tenido claro, es que pues vamos tomando nota, vamos haciendo los comentarios necesarios y bueno, y edificándonos todos, ¿no? Porque para eso estamos, para que aprendamos cada vez más y, y el Señor nos permita más adelante también multiplicar todo este tipo de enseñanzas a otros hermanos. Entonces, bueno, mis hermanos, ahí les estoy compartiendo la pantalla. ¿Me confirman, por favor, que todos la puedan ver? Listo, mis hermanos. Entonces, tengo que asegurarme que tenga volumen. Ya, ahí no iban a escuchar, pero aquí ya van a escuchar. Entonces, vamos a arrancar, mis hermanos. Me van diciendo cualquier sugerencia, yo detengo el video y con mucho gusto, pues vamos resolviendo inquietudes, escuchando los comentarios que tengan. Ahí va. Interesante ese nombre, ¿no? Cielo y Sí, tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Yo le hubiera puesto a este no pasarán, le hubiera puesto grande y también repintado, porque las palabras son las que no van a pasar, las palabras del Señor, lo que está en nuestra palabra de Dios. Bienvenido a este nuevo canal, Cielo y Tierra Pasarán. Mi nombre es Damián Ezequiel Jofré y en este primer video... Este hermano, Damián Ezequiel Jofre, es el hermano que les comento que el otro hermano con el cual ya he tenido contacto, él es un hermano de España, es un hermano de España y pues él no es español, él nació en Argentina, pero vive en España desde hace mucho tiempo y se congrega en una iglesia bautista, al igual que nosotros. Entonces, ya he tenido contacto con él. No es muy fácil porque la diferencia de horarios con él es de 6 horas. Así que en los únicos ratitos que yo puedo conversar con él son más o menos entre las 3 de la tarde y las 4, 3 y 4 de la tarde. Y esa es una hora para mí muy difícil porque es una hora para mí full laboral, que estoy atendiendo cosas de la universidad, recibiendo llamadas, reuniones. Ha sido como un poquito no tan dinámica los contactos como con el hermano de Puerto Rico, porque con él sí manejamos solo una hora de diferencia. Pero bueno, entonces aquí continuamos. Miren lo interesante, miren la imagen que el hermano ha colocado en el video. Ha colocado
arriba un Nuevo Testamento. Esta SBT, ¿alguien sabe qué significa, mis hermanos? Esta SBT. Sociedad Bíblica Trinitaria. Uy, hermano Héctor Alcalá, muy bien, excelente. Sociedad Bíblica Trinitaria. Es la única sociedad bíblica que no se ha unido a las sociedades unidas, sociedades bíblicas unidas. Es la única que no hace parte de la Sociedad Bíblica Unida. Y ellos, digamos que son norteamericanos y han mantenido reserva frente a todo lo que se ha venido presentando con las Sociedades Bíblicas Unidas, y ellos han hecho un ejercicio muy interesante, eh, y es que han cogido la versión Reina Valera, eh, específicamente la de 1909, que es la anterior a la de 1960, y han hecho un proceso muy interesante. Ya lo hicieron con el Nuevo Testamento y cotejaron con los manuscritos del texto receptus, del texto mayoritario, los textos bizantinos, y comenzaron a hacer el seguimiento paso a paso y a hacer los ajustes necesarios en cuestión de idioma, de actualidad del idioma español, y en las traducciones pues como tal, porque por eso se hacen revisiones, ¿no? Porque se van ajustando detalles. Así que esta básicamente es una revisión, si lo podemos llamar así, una revisión de la Reina Valera 1909, pero en idioma actual, o sea, que se entiende actualmente, pero es exactamente el mismo tipo de traducción de la Reina Valera del de 1909, literal. Bueno, ya vamos a ver, aquí ya vamos a mirar eso. Solamente que se las comento porque es la Reina Valera, la misma que tenemos, exactamente igualita a la misma que tenemos. Y si hay alguna diferencia sería en una que otra palabrita, muy poquito, pero justamente para pulir detalles. Y también están otras. La Biblia de las Américas, que ha tomado mucha importancia a nivel de Latinoamérica. Eh, También está pues, la Reina Valera 1960, que todos la conocemos, muy buena. Está la NBI, está la nueva traducción viviente, que esta en particular a mí me ha gustado mucho porque se entiende bastante en el idioma español, pero obviamente todas tienen ya en el otro tema de lo de crítica textual y textos receptos, pues ya sabemos que pertenecen al grupo pues, de crítica textual. Pero entonces aquí lo que se va a dar es un complemento que no hemos tocado, que me parece muy importante, y es el tipo de traducciones. Entonces vamos a continuar. En este video vamos a abordar la siguiente cuestión. ¿Qué traducción de la Biblia debería usar? Habiendo en nuestros días tantas traducciones y tantas voces que opinan, ¿cómo puedo saber qué traducción es la mejor? ¿Qué criterios debo considerar? Acompáñame y veámoslo. En pantalla tienes las traducciones bíblicas que vamos a comparar. La mayoría conocidas y una no tan conocida que quiero presentar. La Reina Valera SBT, revisión que está llevando a cabo la Sociedad Bíblica Trinitaria. Dicho esto, vamos a comenzar. Los aspectos a tener en cuenta para elegir una traducción son el método de traducción y el criterio textual. En este video nos centraremos solamente en el método de traducción y tocaremos el criterio textual más adelante. Estas son como las dos grandes temáticas que les decía a mis hermanos hace un ratico, que es importante conocer. Nosotros hemos estado hablando sobre el criterio textual y vamos a profundizar sobre eso porque quedamos en que vamos a llegar más a los detalles para que todos puedan entenderlo. O sea que nos vamos a profundizar mucho en esta segunda, pero esta primera no la hemos tocado prácticamente. Entonces, por eso es sencilla, pero es importante que también la conozcamos. Por eso quise, digamos que, mostrarla para que hoy podamos tener esa claridad. Y Fernando, ¿me permites un momentico? Adelante, hermano Héctor. Si puedes devolver el video a la parte anterior en donde él hace la pregunta. ¿Sí? Arriba en la pantalla tienes... Si no viste el primer video, Eso, te allí, invito a que lo hagas. Eso, allí. Miren, hermanos, para la clase, fíjate qué importante la pregunta. ¿Qué traducción de la Biblia deberíamos usar? ¿Sí? Que es la pregunta que ha quedado, pues, como dicen, en el tintero para todos nosotros, porque como hemos visto ya con lo que
la enseñanza cristiana estamos dando, como hay tanta versión de la Biblia, entonces uno queda como que dice, ¿qué traducción de la Biblia vamos a usar entonces? Entonces, qué bueno que ese es un tema que nos concierne y que entiendo que se va a responder ¿sí? En esto que estamos Sí, viendo, ¿cierto, Orlando? sí, correcto, hermano, así es. A ver, ¿seguimos ya entonces? Sí, sí, que Listo. pueda. En este primer video vamos a abordar la siguiente cuestión. ¿Qué traducción de la Biblia debería usar? Habiendo en nuestros días tantas traducciones y tantas voces que opinan, ¿cómo puedo saber qué traducción es la mejor? ¿Qué criterios debo considerar? Acompáñame y veámoslo. En pantalla tienes las traducciones bíblicas que vamos a comparar. La mayoría conocidas y una no tan conocida que quiero presentar. La Reina Valera SBT, revisión que está llevando a cabo la Sociedad Bíblica Trinitaria. Dicho esto, vamos a comenzar. Los aspectos a tener en cuenta para elegir una traducción son el método de traducción y el criterio textual. En este video nos centraremos solamente en el método de traducción y tocaremos el criterio textual más adelante. Y en primer lugar tenemos la equivalencia formal, que traduce lo más fielmente posible todas y cada una de las palabras del original. Se puede resumir de la siguiente manera: ser tan literal como sea posible, tan libre como sea necesario. Bueno, mis hermanos, aquí voy a hacer un comentario. Pegadme un instante. Bueno, mis hermanos, entonces, este es el primero de los métodos de traducción, equivalencia formal. Equivalencia formal, básicamente, bueno, ahí está la definición, pero vamos como a explicar un poquito. Es un método de traducción donde se hace un ejercicio de ir, digamos que traduciendo al otro idioma palabra por palabra. Es un texto, o sea, uno toma un texto y se comienza a hacer el ejercicio de ir pasando una frase, pero irla pasando al otro idioma, cada palabra por cada palabra. Ese método de traducción tiene ciertas características. Primera característica, la traducción queda siendo muy fiel. ¿Por qué queda siendo muy fiel? Porque está haciendo una equivalencia una a una de todas las palabras usadas en el texto original y pasadas al nuevo idioma. Sin embargo, bueno, todas las estrategias, digamos que tienen sus situaciones, esta forma de hacerlo, esta equivalencia formal, que también se llama literal, eh, no es factible en el 100% de todas las frases, en el 100% de todas las oraciones. ¿Por qué tiene alguna limitación? Porque sucede, y es una situación que no hay manera de evitarlo, los idiomas no necesariamente tienen, todas las palabras de un idioma están en otro idioma, no necesariamente. Eso sucede. Hay palabras que pueden estar en un idioma y cuando yo voy a otro idioma no hay una palabra equivalente que signifique lo mismo. ¿Sí? Mientras hayan palabras equivalentes, entonces la traducción que utiliza esta estrategia, equivalencia formal, se puede utilizar, se puede hacer. ¿Sí? Mientras yo encuentre en el nuevo idioma al que voy a traducir las palabras precisas en el nuevo idioma que tienen el mismo valor de significado que en el idioma original, entonces puedo hacer un proceso de traducir una frase de manera formal, de manera de equivalencia formal. Sin embargo, me voy a encontrar en algunos momentos me voy a encontrar con una que otra frase donde a la hora de hacer este ejercicio no voy a encontrar alguna palabra, no la voy a encontrar precisa, la palabra tal cual traducida en el nuevo idioma al que voy a escribir. Eso va a pasar y eso pasa. Cuando eso sucede, entonces lo que se hace es que
traduce en el nuevo idioma, no con una palabra, como es lo que pretende la equivalencia formal, sino que se trata de decir ya no con una, sino con varias palabras, eh, lo que significa la palabra que está en el idioma original, pero que en el nuevo idioma esa palabra no existe. Ya toca hacerlo así porque no queda de otra, ¿sí? Hay otra estrategia y es que a veces, también, a veces, toman la decisión de pasar la palabra exacta. O sea, la misma palabra la colocan exacta. Por ejemplo, hay una palabra raca que en ciertas versiones antiguas no la traducen cuando la hacen al español, sino que dicen raca y más vale abajo colocan raca significa tal cosa. Esa es otra estrategia que también se puede utilizar cuando nos encontramos con la dificultad de que no hay una palabra precisa que haga la equivalencia de cierta palabra en el original. Entonces, para resumir, equivalencia formal nos permite hacer una traducción completamente fidedigna, palabra por palabra, al nuevo idioma, pero en los casos donde no se puede, porque la palabra en el nuevo idioma no existe, no tiene equivalencia, entonces en esas oraciones específicas sí hay que recurrir a otra estrategia y es escribir con varias palabras el significado de la palabra que se quiere traducir. Entonces, por eso dice aquí la frase que él está diciendo acá al final, tan literal como sea posible, quiere decir todo lo que permita traducirse palabra por palabra, porque la palabra en el nuevo idioma tiene su equivalencia exacta, entonces se hace así, de forma precisa, literal. Entonces dice tan literal como sea posible, tan libre como sea necesario. Tan libre como sea necesario quiere decir cuando no encontremos una palabra idéntica, pero en el nuevo idioma, entonces no hay manera de hacer esa traducción así, entonces allí toca que sea una traducción más libre, o sea, una traducción donde ya toca acomodar la definición de la palabra, decirlo con varias palabras para con esas varias palabras poder decir lo mismo que significaba la palabra en el original. Si es claro, mis hermanos, entonces, ¿qué significa equivalencia formal? Sí, señor. ¿Hay alguna inquietud, mis hermanos, frente a este concepto de equivalencia formal? No, ¿No? Sí, señor. Luis Fernando, perdón. Perdóname un momentico para aquí hacer un aporte. Precisamente lo que decías ahora, para que el diccionario bíblico, que los hay muy buenos, nos ayude como a comprender, ¿sí? En estas palabras que no encontramos como tan equivalentes de un idioma al otro. Entonces el diccionario bíblico allí nos da mucha luz, ¿sí? Para los hermanos. ¿Está correcto, hermano Luis? Sí, amén, amén, así es. Así es. El diccionario bíblico y el diccionario de la lengua española son dos herramientas Eso, sí, sí. muy útiles, porque no estamos obligados a conocer todas las palabras que están en la Biblia. Y hay palabras que tienen una profundidad muy grande, como habíamos dicho el otro día acerca de la palabra expiación. ¿Sí? Son palabras que tienen un significado profundo y no estamos obligados a conocerlas detalladas. Entonces, lo mejor es consultar un diccionario de la lengua española y un diccionario bíblico, porque hace que podamos tener claridad y cada vez que vayamos a leer esa palabra ya tenemos el concepto grande que verdaderamente significa, o sea que es la mejor, es lo mejor que podemos hacer. Bueno, entonces volviendo otra vez aquí al tema de la equivalencia formal, por eso dice tan literal como sea posible, o sea, todo lo que se pueda traducir de forma literal, lo hacemos literal, o sea, palabra por palabra. Y tan libre como sea necesario, donde ya no se puede, porque sucede, los idiomas no tienen todas las palabras al 100% uno comparado con el otro. Entonces, cuando ya no se pueda, entonces ya toca que sea una traducción un poco más libre, o sea, como decir con varias palabras lo mismo. Entonces, eso es lo que hace esta estrategia de traducción llamada equivalencia formal. Vamos a seguir. En segundo lugar, la equivalencia dinámica, que busca no tanto la literalidad, sino hacer fácil la comprensión dentro de unos límites marcados y tratando de respetar el significado original, tan libre como sea posible, tan literal como sea necesario.
Bueno, esta otra segunda estrategia de traducción, la cual se llama equivalencia dinámica, es la estrategia que utilizan prácticamente todas las Biblias modernas. Casi todas las Biblias modernas, no todas, pero la gran mayoría utilizan esta estrategia. ¿Esta estrategia en qué consiste? Esta estrategia ya no tiene como finalidad o como objetivo hacer el proceso palabra por palabra y traducirlo de forma literal. No, ya no. Era la anterior la que tenía, digamos, esa finalidad. Esta difiere en esa estrategia. La estrategia de esta es, yo lo leo, lo entiendo, ¿sí? Y escribo eso que entendí, o sea, la idea de lo que quiere decir el texto, ¿sí? Lo escribo en el otro idioma, en las palabras que en el otro idioma sea común usar para decir esas cosas. Pero no es una equivalencia literal. ¿Por qué? Porque cuando hago una equivalencia literal, estoy centrándome en que diga palabra a palabra lo que decía en el original, ¿sí? Pero eso me da, estoy hablando un momentico otra vez de la equivalencia formal, de la que hablas un momento. En este instante estoy hablando otra vez de esa. ¿Y qué sucede allí? Que hay muchos dichos, eh, en el caso de la palabra se llaman hebraísmos, ¿sí? Hay muchos dichos que no, que tienen un significado, pero que cuando se hace palabra por palabra, pues entonces uno lee tal cual el dicho como se dice en la costumbre pues hebrea. Bueno, no tiene que ser hebrea, si es la Biblia pues es hebrea, pero si es cualquier otro dicho, por ejemplo, ¿quién me ayuda con un dicho o una frase de una manera coloquial como nosotros digamos algo? Por ejemplo, eh, mm, cuando el río suena, piedras lleva. ¿Listo? El que mucho abarca, poco aprieta. El que mucho abarca, poco aprieta. Entonces, este tipo de dichos tienen cierto significado, ¿sí? Pero si nosotros hacemos la traducción literal a otro idioma, a un idioma francés, al idioma chino, bueno, a otro idioma distinto del español, entonces las personas van a recibir esa traducción tal cual como nosotros decimos nuestra frase, ¿sí? Entonces, cuando el río suena, piedras lleva. ¿Sí? Cuando así lo van a recibir ellos y ellos la van a decir en su propio idioma lo mismo. Ah, cuando el río suena, piedras lleva. Pero esa frase, traducida de manera literal, ¿sí? Realmente es un colombianismo, o sea, es una manera como el colombiano dice otra idea. El colombiano en vez de decir, si la gente anda diciendo algo, puede ser que haya algo de verdad en eso que se está diciendo, ¿sí? Puede ser que en eso que se está diciendo haya algo de cierto, ¿sí? Eso es lo que se quiere decir, más o menos. Pero se utiliza entonces ese colombianismo. Cuando el río suena, piedra llena. Entonces, cuando se hace la traducción literal, pasa eso. Y por eso es que nosotros nos vamos a encontrar con algunas frases que literalmente a la primera lectura no las vamos a entender de entrada. Por eso es que nosotros vamos aprendiendo tanto de la palabra y por eso es que nosotros vamos viendo la riqueza tan inmensa que tiene la palabra, ¿sí? Porque nosotros nos vamos adentrando en eso y vamos entendiendo las formas tan hermosas que el Señor Jesús utilizó para dar sus mensajes, para referirse a un tema, para dar una explicación. O sea, el Señor Jesús era una persona que utilizaba muchísimas figuras literarias. Utilizaba muchísimas figuras literarias. De hecho, los que nos acompañaron las primeritas clases de este curso, bueno, de esta clase cuando se abrió, no Héctor Alcalá se acuerda y no sé de pronto quiénes estuvieron para ese momento. Comenzamos justamente con... La hermana Doris Rojas también estuvo en la clase. Amén. Entonces comenzamos a ver figuras literarias porque es que la palabra del Señor es rica en figuras literarias, muy rica en figuras literarias. Y el poder leer estas figuras literarias y entender estas figuras literarias es una bendición grandísima
porque se muestra la riqueza que hay en la palabra de Dios. Entonces, cuando se hace el ejercicio de la equivalencia formal, yo heredo de alguna manera estas riquezas literarias con las que viene la palabra, estas frases que tienen tanto significado que fueron dichas, como el ejemplo que estábamos dando ahorita, el que cuando el río suena, piedra lleva, y nosotros entonces decimos, uy, pero esto suena extraño en el idioma nuestro, ¿cómo así que? Y si no están hablando de un río, ni están hablando de peces en un río. Claro, obviamente están dando una figura literaria, ¿sí? Están utilizando una frase que nos ayuda a entender algo de lo cual están hablando. Entonces allí es donde uno comienza a decir, ah, ¿qué será lo que significa esto? Y entonces comienza uno a enriquecer de una manera espectacular lo que la palabra de Dios tiene para uno. Cuando uno lo lee en equivalencia dinámica, eso se rompe, ¿sí? Eso se rompe, porque la equivalencia dinámica lo que hace es leerlo, las personas que hacen la equivalencia dinámica lo que hacen es leerlo, entender el mensaje y escribirlo de la manera como en ese nuevo idioma se dice de forma natural eso que se está hablando, ¿sí? De una forma natural, tal cual como de forma cotidiana se dice eso. Entonces por ejemplo, cuando el río suena piedra lleva, entonces ahí podría decirse, como por ejemplo, algo que podría ser una traducción dinámica de eso sería, eh, si la gente lo comenta, puede ser que haya algo de verdad, por decir algo, por decir algo. O sea, sería como algo parecido. Así lo traduciría la equivalencia dinámica, ¿sí? Entonces la equivalencia dinámica hace el ejercicio de leer en el texto original, entender la idea de esa oración y escribir esa oración en el nuevo idioma, como en el nuevo idioma sería fácil decirlo y fácil comentarlo, como fuera lo cotidiano de comentarlo en el nuevo idioma. Eso es bueno desde cierto punto de vista, y es que ayuda a que la persona que no tiene ningún interés en entender más allá, en profundizar un poquito la riqueza de lo que dice, entonces sencillamente se lo dicen de la forma cotidiana y listo. Es bueno, o sea, esa traducción tiene esa ventaja. Pero también tiene un componente que nunca deja de estar, digamos que, presente, y es que es subjetivo. Y aquí hay peligro, mis hermanos. Es subjetivo, porque depende del que está haciendo este proceso, sea una o varias personas, depende del que está haciendo este proceso, porque él va a escribir en el nuevo idioma, en el idioma español o en el idioma nuevo al que se va a traducir, lo va a escribir según lo que a él le parece que es la mejor manera de decir eso. Pero en ese proceso, como ahí tiene que meter un componente completamente subjetivo, puede haber, perfectamente puede estar involucrado algún pequeño cambio en el significado de lo que se está diciendo, porque esa parte de que haya elementos subjetivos va a estar presente siempre, siempre va a estar presente. Bueno, Luis, Entonces, adelante, hermano William, te escuchamos. en eso que está diciendo, en estos días estaba yo leyendo un versículo en diferentes versiones. Hay un sitio en internet donde le saca uno el mismo versículo en cualquier cantidad de versiones. Y lo que yo observaba, ahora que estamos tan metidos en esto, es que de una traducción o de una versión a otra, ellos se casan con un estilo. Ahora que hablaba sobre la subjetividad, en cuanto a la intención o al deseo de decir las cosas de tal manera, ¿no? Se casan con un estilo y simplemente por no parecerse a la otra versión, es lo que yo observo, cambian la palabra, digamos, como yo soy tal traducción, entonces lo digo así, pero tengo que decirlo de otra manera porque esta ya lo dijo así. Qué Entonces yo, pesado, sí. observando los versículos, veo que simplemente me da la impresión, buscan un sinónimo
cerca y a veces no tan cerca, pero con tal de decir otra palabra que no sea la de la otra traducción. Hay otras que definitivamente dicen lo mismo, ¿no? A pesar de que es una diferente traducción, se acoplan y dicen lo mismo que la otra, pero hay otras versiones que, como sea, quieren diferenciarse de las otras. Muchas gracias por su comentario, hermano William. Esa es una situación que se presenta continuamente y ya usted lo notó. La única manera de notarlo es haciendo ese ejercicio que usted está comentando. Y es que se busca versículos y que se muestran en todas las versiones y comienza uno a leer el mismo versículo en varias y lo va repitiendo y lo va repitiendo para muchos otros versículos y ahí comienza a evidenciar lo que usted está diciendo, hermano William. Así que usted tiene toda la razón. Así pasa. Esa es una situación, digamos, real que sucede en este proceso. Bueno, entonces, esta equivalencia dinámica, mis hermanos, entonces tiene un objetivo, ¿sí? Y es hacer más fácil el entendimiento a las personas que van a leerlo. Ese es el objetivo básicamente de la equivalencia dinámica. ¿Es un mal objetivo? No, para nada es malo, es un buen objetivo, es un buen objetivo. Lo que pasa es que en aras de perseguir este objetivo, hay que introducir unos elementos de subjetividad que no pueden dejar de estar, porque al decir esa misma idea, pero no de manera literal, sino en las palabras cotidianas de este otro idioma, como se dice esa idea, entonces ya la traducción no es literal, sino que cambia completamente las palabras, pero la esencia de lo que se dice se pretende, por lo menos ese es el objetivo, que sea la misma, que la esencia de lo que signifique sea la misma. Eso es lo que se pretende lograr, ¿sí? Entonces, no está mal el deseo de querer hacerlo así, es algo completamente entendible y que es positivo, pero tenemos que tener en claro que ese ejercicio involucra subjetividad por parte del que está haciendo el ejercicio y allí en esa parte de la subjetividad, como en la Biblia hay que traducir miles y miles y miles, y no sé, tal vez millones de ideas, de frases, pues entonces pueden haber situaciones donde el proceso, al dejar de ser literal y al tener ese componente ya humano del que está haciendo el ejercicio, pues obviamente pueda haber un pequeño matiz que cambie una situación que pueda presentarse allí. Entonces, bueno, eso es algo inmerso dentro de este proceso de equivalencia dinámica. Sí, esta es la segunda. Vamos entonces con la tercera. Fernando, ¿me permite un momentico una intervención ahí? Adelante, mi hermano. Estos dos objetivos que estamos tratando me parecen muy interesantes. Entonces, ¿cuál sería el procedimiento para nosotros en este caso? Para no dejarnos manipular ni caer en la subjetividad como estamos hablando, ¿sí? Nosotros tenemos que tener siempre estar centrados en la palabra. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que ir al equivalente formal, o sea, ya entender lo que dice la Biblia literalmente, ¿sí? Y comparar acá con la equivalencia dinámica para poder nosotros tener una idea de qué está pasando allí. ¿Correcto, hermano? Pero eso ya nos corresponde a nosotros. Eso es lo que quiero decir. Ok, muchas gracias. Héctor, Wilfer. Adelante, mi hermano. Mis hermanos, volvemos al mismo tema. Entonces, ¿con cuál me caso? Eso es lo que está diciendo don Héctor. Entonces, que para allá vamos. Exactamente. Eso es lo que estamos estudiando desde el principio. Entonces, ¿cuál es lo ideal? ¿Cuál es lo correcto? Igual, en cualquiera de esos métodos se cae en el riesgo de que hayan diferencias, de que hayan cosas inconscientemente definidas o a veces a propósito. Cuando estamos hablando de que las Sociedades Bíblicas Unidas traducen publican y reproducen cualquier tipo de versión que salga, entonces porque hay un interés, porque su oficio es ese, estamos cayendo en el mismo tema de cuál versión me acojo y que ellos tienen su interés en una u otra, porque se vende más, y aquí igual, ¿cuál de las dos tomo? El formal, que es literal y que quiere ser muy fiel,
pero que no es muy claro, o el dinámico que interpreta básicamente y se corre el riesgo. Básicamente eso. Exactamente, hermano. Sí, Y esas son las hermano estrategias que hay. Carrillo. Sí, hermano Carrillo, bueno, muy buena su observación. Entonces, estamos en ese ejercicio, vamos desarrollando, correcto que esto nos va edificando y nos va afirmando. Entonces, dejemos el desarrollo a ver para dónde vamos, ¿correcto, hermano? Luis Fernando, Sí, hermana de Pinzón. hay lo que se dice el interés, hay un dicho que dice interés cuánto vale. El hermano César, hay mucha parte económica alrededor, mucho interés económico alrededor de todo esto. Sí, es correcto, así es. Así es, siempre hay un interés económico, sí, claro. Está inmerso, ¿no? Está inmerso. Bueno. Hermano Leonardo, por eso hice hincapié en la pregunta inicial, ¿te acuerdas? Sí. Lo que pasa es que el hermano Carrillo de pronto, no sé si llegó un poquito tarde y no alcanzó a ver la primera parte. Entonces, esperemos el desarrollo para que nos vamos formando ya las ideas más claras. ¿Correcto, hermano? Listo, bueno. Perfecto. Entonces ya llevamos estas dos maneras y hay una tercera. Tan literal como sea necesario. En tercer lugar, la paráfrasis, que es la explicación o interpretación amplificativa de un texto para ilustrarlo o hacerlo más claro o inteligible. Bueno, esta otra estrategia de paráfrasis, ¿qué pretende? Se acerca mucho a la equivalencia dinámica, pero esta es mucho más amplia que la dinámica, porque en la dinámica tratan de decir la idea de la manera, digamos, cotidiana, con las palabras cotidianas que se digan en el nuevo idioma. Eso es lo que pretende la equivalencia dinámica. Pero solamente eso, o sea, hasta allí, sin explicar ni nada, simplemente como se acostumbra a decirlo con las palabras cotidianas en el nuevo idioma. Eso es lo que hace la equivalencia dinámica. Pero la paráfrasis no solamente hace eso. La paráfrasis sí hace un proceso más amplio, ya donde se explica, ¿sí? Donde se hace esa interpretación y se está diciendo de una vez qué es lo que se quiere decir, qué es lo que se pretende decir. Entonces, la paráfrasis, si la equivalencia dinámica tiene un componente subjetivo, la paráfrasis tiene más componente subjetivo todavía, porque ya implica que el que está haciendo este ejercicio tiene que no solamente decirlo de manera dinámica, sino además de eso, darlo ya como explicado. O sea, puede ser que el versículo se vuelva más largo, no hay problema, la paráfrasis lo permite, ¿sí? Muchas veces no se traduce versículo a versículo, sino que 2 o 3 versículos son uno solo, o sea, un solo módulo, una sola unidad, y entonces se saca y se escribe los 3 versículos de una vez explicados, o sea, como mostrando digamos que la interpretación de lo que dicen ellos, y así, digamos que se logra la paráfrasis. Entonces, palabras más, palabras menos, la paráfrasis lo que hace es tener lo mismo que hace la equivalencia dinámica, pero de una forma mucho más amplia, ¿sí? Con un proceso ya más explicativo, interpretativo de lo que dice el texto. O sea que la paráfrasis de una vez se lo está casi que explicando, digamos así. ¿Listo? No solamente se limita a cómo se dice, cómo es la manera cotidiana, como se diría, que es lo que hace la dinámica, sino que además de eso, de una vez dice cuál es la interpretación de ese texto. ¿Listo? Ya lo explica, lo amplía, lo expande para explicarlo. Entonces, si la dinámica tiene un componente subjetivo, la paráfrasis tiene un componente subjetivo, pero muchísimo mayor. O sea que allí todavía hay más posibilidad de que ese componente subjetivo pues pueda afectar lo que se escribe en la traducción que utiliza el concepto de paráfrasis. ¿Listo?
Normalmente cuando uno lee, ¿cuál es más clara? Es más clara la paráfrasis. ¿Por qué es más clara la paráfrasis? Porque la paráfrasis no solamente lo dice en el idioma natural, en el idioma cotidiano, que es lo que hace la dinámica, sino que además de decirlo en el idioma natural, de una vez le explican qué significa eso. Entonces uno dice, la traducción de paráfrasis es la que más me gusta, podría decir alguien. Y no estaría equivocado, estaría bien desde el punto de vista de que es la que facilita más. De hecho, ahí ya le hicieron todo el trabajo a uno. Ahí ya se lo están diciendo, como cuando uno le dice a un niño, no solo qué significa, no solo que eso es tal palabra, sino todo lo que significa eso, todo lo que implica eso. ¿Sí? Eso es lo que hace la paráfrasis, ¿sí? Es un proceso más específico, más ampliado de lo que hace la equivalencia dinámica. Entonces, están los tres métodos, para que los tengamos pronto ya más en claro, vamos a hacer un pequeño recuento. La equivalencia formal es literal, palabra por palabra. ¿Listo? Palabra por palabra. Como hay inconvenientes, porque en los idiomas no siempre hay equivalencia en todas las palabras, eso es algo natural, entonces cuando no se pueda, allí se utiliza más o menos como la equivalencia dinámica. O sea, se utiliza una traducción más abierta, pero solamente en aquellos casos donde no hay una equivalencia de una palabra precisa. Solamente en ese caso, únicamente en esa situación. Cuando se presente esa situación, entonces ahí se asume esa otra manera. Pero mientras se pueda hacer literal, palabra por palabra, lo hace la equivalencia formal. ¿Qué ventajas tiene? No hay subjetividad. Está diciendo lo que dijo el autor. Lo que dijo el autor. Allí no hay un componente subjetivo. El componente subjetivo ya es de uno cuando uno lo lea, pero no del que está haciendo el proceso. Entonces eso es lo primero, equivalencia formal. Hermano Luis. Adelante, mi hermano. No sé si estaré yo totalmente de acuerdo en cuanto a que no tiene un componente, ese que dijo al final, el Subjetivo. Subjetivo. Yo pienso que cualquier traducción debe tener un componente subjetivo. Así sea lo más formal, lo más textual que sea. Si hay una persona que lo está traduciendo, o un grupo de personas, de alguna manera, a pesar de que quieren ser muy conservadores en la traducción, en eso de la traducción, y a mí que me ha tocado traducir del inglés al español, hay un componente, tiene que haber un componente mínimo. Para la metodología de la que estamos hablando puede haber lo mínimo, pero decir uno que no existe para mí es difícil, ¿no? Lo que pasa, mi hermano, es que nunca puede desaparecer, y especialmente cuando en el nuevo idioma hay varias palabras que podrían ser apropiadas, digámoslo así, que podrían ser apropiadas para decir lo del idioma original. Voy a decirlo otra vez más despacio. En el idioma original tenemos una palabra y como se está haciendo la traducción palabra por palabra, cuando la buscamos en el nuevo idioma, pueden pasar varias cosas. Puede pasar una cosa y es que exista la palabra precisa, perfecta, que está en el nuevo idioma. Esa es una posibilidad. Cuando eso pasa, pues se coloca esa palabra y ahí no hay subjetividad de nada. Es literal, completamente literal. Pues ese es un caso. Puede pasar otro caso. Cuando se mira la palabra en el original y se va al idioma nuevo, en el idioma nuevo se puede ver que allí hay tres palabras que todas tres, entre comillas, podrían ser utilizadas para decir la misma palabra del original. ¿Sí? Cuando eso sucede, entonces eligen la que más tenga el matiz de la original y ahí hay un pequeño componente de subjetividad. ¿Sí? Allí hay un pequeño componente de subjetividad porque en el nuevo idioma pueden haber dos o tres que podrían, cualquiera de esas dos o tres, ser apropiadas para ser colocadas. Entonces allí, hermano William, pasa lo que usted dice. Hay un componente pequeño de subjetividad. Cuando sucede eso, hay un componente de subjetividad. Pequeño, pero lo hay. Porque cualquiera de las tres quedaría bien ponerla. Pero puede ser que una de las tres sea más cercana, más fidedigna, de acuerdo a la idea de lo que está diciendo el escritor original. Entonces,
digamos que ellos hacen el análisis cuál podría ser de las tres, aunque las tres cumplen, cuál podría tener el mejor matiz, ¿sí? Entonces, allí hay un componente pequeñito de subjetividad, pero como usted lo está indicando, en ese caso lo hay, allí lo hay, ¿listo? Y el otro caso que puede suceder es cuando tenemos la palabra en el original y cuando la vamos a buscar en el nuevo idioma, resulta que esa palabra no está en el nuevo idioma. No existe en el nuevo idioma esa palabra. No está. Así que cuando no está, se hacen dos cosas. La primera, ya no se hace casi. Ya no se hace casi. Para mi parecer es muy buena, pero ya no se hace casi. Y es que esa palabra no se traduce. Se escribe literal, o sea, se hace una transliteración, quiere decir como escritas con letras del nuevo idioma, en el caso del hebreo o del griego, que son letras raras, que no son el abecedario pues, nuestro. Entonces se escribe, digamos, casi que idéntico, pero sin traducir. Y se coloca una nota donde se diga qué significa esa palabra. Esa es una manera de hacerlo, la cual ya casi no se usa. Está como en abandono. Porque esa manera es una manera que, aunque es muy fiel, muy precisa, la que a mí más me gusta en lo particular, a mí me gusta más esa, implica que el lector le toca más trabajo, porque le toca que mirar esa palabra extraña y irse al comentario y ver la definición de esa palabra. Le toca más trabajo. Entonces, como que no le ha gustado mucho a las personas y entonces esa forma ya no se usa mucho, ya está como abandonada de esa manera. Entonces hay otra segunda manera, que es la que comúnmente sí se usa, y es que para ese caso, como no existe una palabra en el nuevo idioma que diga lo mismo, entonces lo que hacen allí es tratar de decirlo con varias palabras, o sea, ya utilizan varias palabras para decir lo que en el otro idioma era una sola palabra. ¿Sí? Eso es lo que normalmente se hace. Y allí hay también un componente de subjetividad. ¿Sí? Allí también hay un componente de subjetividad. Lo que pasa es que no pasa sino en ciertos casos cuando forzosamente toca que hacerlo, porque no se encontró palabra equivalente. Bueno, ahora, perdón, mi hermano, ahora que dice eso, siempre me ha llamado la atención este versículo de Marcos 5:41, que en la versión Reina Valera dice, y tomando la mano de la niña, hablando de Jesús, le dijo, Talita Kumi, Ah, sí. que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Mire, ahí usan supuestamente el idioma que dijo Jesús en su momento, pero siempre me ha llamado la atención que pues mezclen, que hagan referencia a esa palabra como si la traducción no fuera exactamente esa, o cuál es la idea de haberlo puesto simplemente, ¿no? Ahí podemos notar algo muy interesante, ¿no? Y es que si ustedes observan, dice dos palabras, ¿no? Talita, Kumi. Dice dos palabras. Pero esas dos palabras significan toda una frase en Toda español. una oración. Toda una oración en español, mientras que en el otro idioma eran dos palabras. Entonces, mire lo interesante, ¿no? O sea, esas son las situaciones que se presentan en las traducciones de los idiomas, ¿sí? Y entonces ellos en ese momento quisieron conservar el par de palabras originales, pero como no es suficiente porque nadie las va a entender, entonces se dieron en la tarea de una vez allí, lo comentan, lo cual significa parecido, esa es la que a mí más me gusta, mi hermano William, la que les decía hace un momento, esa es la que a mí más me gusta, que cuando no exista una palabra en el nuevo idioma, es preferible que diga el nombre de la palabra y más vale un comentario, o allí no lo utilizó en un comentario, sino en el mismo texto, y lo que significa, pero lo que significa bien explicadito, o sea, bien, o sea, como la definición de la palabra, porque así uno queda muy claro de qué significa verdaderamente la palabra. Entonces, a mí por lo menos, estoy hablando de Luis Fernando Valencia y de cada persona tiene su propio gusto, ¿no? Como los colores, a uno le gusta el amarillo, a otro el azul. Entonces, a mí en lo particular me encanta eso, a mí me gusta mucho eso, porque me permite estar lo más cercano posible a lo que el escritor escribió. Sí, a mí me gusta mucho eso, pero no es que sea malo, pues que lo digan en el idioma, ¿no? De hecho, está muy bien dicho, está muy bien hecho. Pero sí, mi hermano, ese es un ejemplo
Muchas gracias por su comentario. Ese es un ejemplo a la medida de la primera estrategia que le estoy diciendo que ya casi no se usa. De hecho, eso que usted acaba de leer ya no lo encuentra casi por allá en otra palabra, en otra parte utiliza lo que le comento de raca, ¿sí? Que raca es como un insulto, como fatuo, como un calificativo denigrante para una persona, ¿sí? Entonces, lo que hacen en algunas versiones antiguas es que ponen raca y colocan lo que significa raca, ¿sí? Pero en otras no, en otras de una vez dan como la explicación de lo que significa la palabra, o sea, lo dicen con varias palabras, digamos así. Entonces, muchas gracias, hermano William, me parece excelente. Hermano Luis Fernando, ¿me permite una intervención ahí bien, con respecto a lo que dice el hermano William? Es lo siguiente, que estamos tratando precisamente. De esto se trata esos temas, de aclarar al máximo lo que más podamos. En los idiomas hay palabras que no tienen traducción. Así de concretico. Lo que está diciendo el hermano Luis Fernando es perfecto. Hay una palabra griega que usted la puede buscar en cualquier idioma y usted no la encuentra por ningún lado. El equivalente en el otro idioma. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el hermano William que sabe inglés? Yo sé que sabe inglés. Mira que hay unos modismos en inglés que no tienen traducción. No, usted puede... No tiene como usted un modismo decir esto con qué se come. ¿Sí o no, hermano William? Entonces, es lo que... Sí, exacto. Yo recuerdo en cierta ocasión que vino aquí hace muchos años, yo estaba niño, muchacho. Vino, entonces fue hace rato, hermano. En la otra semana. Sí, eso fue ayer. Vino el evangelista famoso, que ya murió, de Estados Unidos, ¿cómo se llama? Billy Graham. Sí, Billy Graham. Vino al gimnasio evangelista Mora, en una campaña evangelística. Entonces, el rector del colegio americano, el pastor José Fajardo, no sé si el hermano Eber, de la presbiteriana, fue escogido como el traductor para William, para el evangelista. Resulta que el pastor Fajardo, él se crió en la cultura americana desde niño, él sabía más inglés que cualquier gringo, llamémoslo así. Y entonces era la persona adecuada, ¿sí?, para que le tradujera a Billy Graham. Y un momento en que Billy Graham expresó en su predicación algo y el pastor Fajardo tuvo que decir, no entiendo, no sé de qué me está hablando, ¿sí? Porque empleó un modismo que no tiene traducción. ¿Correcto, hermano? Entonces, eso sucede para que vamos comprendiendo pues la complejidad de estas cosas. ¿Correcto, hermano? Listo, ese era mi aporte. Gracias, hermano Héctor, muy amable. Creo que la hermana Amanda de Pinzón quiere decir algo, pero está bloqueado el micrófono. Quiero hacer un comentario respecto a todo esto, ¿no? Hoy en día está sucediendo lo de la película, a mí me dejó muy impactada eso. ¿Qué está buscándose hoy en día? Más la comodidad del hombre que no lo que dice la palabra de Dios, la esencia, ¿sí? Porque hoy en día con todas estas traducciones lo que se busca es que el hombre se acomode a la palabra de Dios y no la palabra de Dios al hombre. Ese es mi sentir, ¿no? De acuerdo, Marita. Sí, hermana Amanda, correcto. De allí es que vale precisamente el equilibrio nuestro en cuanto a la formación de la fe que el Señor Jesucristo nos ha dado, ¿sí? Entonces ahí es donde el cristiano tiene que, si se le presenta alguna confusión a algún lado, vaya y consulte, porque estamos hablando, el diccionario bíblico, ¿qué nos explica? ¿Qué nos hace comprender? ¿Correcto, hermano? Para uno no caer allá en esas manipulaciones. ¿Listo, hermano? Correcto. Muchas gracias, hermano. Muy apropiados los comentarios del hermano William. Muchísimas gracias. Y entonces, en el recuento que estamos diciendo, la formal, palabra por palabra, el componente subjetivo prácticamente no está presente. Sí lo hay. En unos casos puntuales, sí, no hay forma de evitarlo. Como les decía, pueden suceder tres cosas: que la palabra original tenga una equivalencia precisa en el nuevo idioma. Excelente, se coloca esa, allí no hay subjetividad. Que la palabra original en el nuevo idioma tenga dos o tres formas de decir lo mismo.
entonces allí ya hay un componente pequeño de subjetividad y es que buscan de las tres cuál tiene el mejor matiz, pero allí en escoger esa de las dos o las tres, allí hay un componente de subjetividad pequeño, pero lo hay. ¿Sí? Y de cuando en cuando ya no hay manera de hacerlo literal, porque no hay una palabra que lo traduzca, entonces toca que decirlo de una manera más abierta y allí sí hay un componente subjetivo del mismo tamaño del que hay en la equivalencia dinámica. Lo que pasa es que no está pasando en todos los versículos, sino que está pasando solo en el que lo requiera, únicamente. Entonces, ya está claro equivalencia formal. Lo otro es equivalencia dinámica. Equivalencia dinámica sí cambia, porque es como esta última que comenté que toca hacerla en la formal cuando ya no hay de otra. Acá no, acá se hace siempre. O sea, esa es su manera de hacerlo. ¿Sí? Aquí sí, cada versículo lo que se hace es que se lee, lo entiende y, bueno, y esto cómo es la manera cotidiana, como se dice en el nuevo idioma, y se escribe siempre en el nuevo idioma la forma más cotidiana, más entendible en el idioma diario. ¿Sí? Entonces aquí el componente subjetivo está presente siempre, todo el tiempo está presente. ¿Sí? Obviamente por eso son expertos los que hacen el ejercicio, para que ese componente sea, digamos, lo más pequeño posible, ¿no? Porque pues para eso son eruditos los que se seleccionan para hacer este tipo de cambios. Pero digamos que siempre está ese componente. Y en la paráfrasis está en mucho más proporción, porque más allá de ser una dinámica, una traducción dinámica, ¿sí? Se lee el texto, se entiende y después se escribe en el nuevo idioma, no solamente en un idioma cotidiano, sino que de una vez lo van interpretando, lo van explicando, lo que significa. Esto es lo que tiene, el significado de esto es que lo dice por esta razón. Ya hay una explicación, digámoslo así, adicional a meramente decirlo en el nuevo idioma. Entonces, en la paráfrasis el componente subjetivo sí es muchísimo mayor que en todos. ¿Sí? Donde hay más componentes subjetivos en la paráfrasis, la que tiene un poco menos de componente subjetivo es la dinámica, pero está presente todo el tiempo. Y en la que hay muy poquito componente subjetivo es en la formal, que en algunos casos no hay nada, en otros casos hay una porcioncita y en otros casos hay un componente subjetivo, digamos, un poco mayor, dependiendo del versículo, dependiendo de la palabra. Pero digamos que ese más o menos es el orden. Equivalencia formal es lo mínimo posible de componente subjetivo. Las dinámicas sí tienen componente subjetivo en todos y la paráfrasis en todos y más grande que en la dinámica. ¿Listo, mis hermanos? ¿Queda claro las tres maneras? Sí, señor. Listo, mis hermanos. Entonces, ¿qué método de traducción es mejor? Vamos a verlo. Nuestro primer ejemplo. Aquí se está dando un ejemplo muy interesante y es que están utilizando, primero que todo, ¿sí? Aquí podemos ver arriba el texto griego que se está utilizando para esa cita. Después vamos a ver cómo lo dice la Reina Valera de 1960, la cual utiliza una estrategia de equivalencia formal. Después la Biblia de las Américas, que de las modernas es la única que utiliza equivalencia formal, por eso la están recomendando mucho. ¿Sí? Después viene la Reina Valera, pero de la Sociedad Bíblica Trinitaria, que es una revisión de la 1909, ¿sí? Después la nueva versión internacional, ¿sí? Y por último la nueva traducción viviente. Mire que la nueva traducción viviente, que a mí me ha gustado mucho, porque lo dice, las cosas las dice muy claras, es una paráfrasis, ¿sí? Es una paráfrasis, o sea, ya va como explicadita. Por eso es que cuando se lee las que tiene paráfrasis, como que la persona lo entiende, entre comillas, muy bien, porque ya está explicadita. Pero el componente subjetivo es muy alto, es la que tiene más alto componente subjetivo de todas. ¿Listo? Entonces miremos el texto. Estamos en Mateo 1, versículo 1 y 2. Dice así, en la equivalencia formal de la Reina Valera 1960. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob y Jacob a Judá y a sus hermanos. Así dice en la Reina Valera 1900. Pero vamos a escuchar lo que él dice y ya complementamos lo que haga falta. Es del Evangelio según Mateo, capítulo 1, versículo 1 y 2. Arriba, en la pantalla, tienes el texto en griego. Después, tenemos la Reina Valera del 1960, la Biblia de las Américas y la Reina Valera
de la Sociedad Bíblica Trinitaria, que traducen usando el método de equivalencia formal. Por otro lado, tenemos la Nueva Versión Internacional, que traduce usando el método de equivalencia dinámica. Y por último, la Nueva Traducción Viviente, que es una paráfrasis. Vamos a comparar estos dos versículos y luego veremos dos ejemplos más. En la del 60 y la de las Américas se lee de manera idéntica estos versículos y dice: Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob y Jacob a Judá y a sus hermanos. En la SBT se lee muy parecido, con la excepción de que añade la conjunción e antes de Isaac y dice engendró 3 veces en total. En el texto griego puedes ver la tercera palabra marcada en negrita, que es engendró, y que se repite 2 veces más. Así que pese a... Él está diciendo esta palabra, la tercera en negrita. Esta es la primera en negrita, esta es la segunda en negrita, y por acá está la tercera palabra en negrita. Y que esta palabra en negrita se repite 3 veces, se repite 2 veces más. O sea, está escrita aquí, se vuelve a repetir aquí por segunda vez y se vuelve a repetir aquí por tercera vez, y esa palabra es engendró, ¿sí? Entonces él está diciendo que aquí en la equivalencia formal de la Reina Valera, de la revisión de Sociedad Bíblica Trinitaria, efectivamente la colocan de forma literal, palabra por palabra, ¿sí? Engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob y Jacob engendró a Judá. O sea, si la hacen literal, tal cual las 3 veces como está escrito en el griego, pues, en el idioma original, ¿sí? Entonces, a eso se está refiriendo él en este momento con esa explicación. Bueno, vamos a continuar. Que las 3 traducciones son por equivalencia formal, en este caso la SBT es más literal y fiel al texto original, pero vemos que son muy parecidas debido a su método de traducción. Ahora, ¿qué quiere decir? Que todas estas 3 iniciales, la Reina Valera 1960, la Biblia de las Américas y la Reina Valera de Sociedad Bíblica Trinitaria, que es una revisión de la Reina Valera 1909, entonces las 3, al utilizar la misma estrategia, básicamente son casi que idénticas, ¿sí? El libro de hecho, estas 2 primeras son iguales. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob. ¿Sí? No está mal entenderlo, pero pues no utilizó otra vez la palabra engendró, pero no es que esté mal, se entiende, ¿sí? Y Jacob a Judá y a sus hermanos. Las 2 tienen exactamente la misma. Y la revisión de la Sociedad Bíblica Trinitaria, como la palabra en griego se repite 3 veces, entonces lo hacen de forma literal, que también se repita 3 veces, y entonces por eso dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob y Jacob engendró a Judá. 3 veces. 3 veces como literalmente está la palabra engendró en el griego. Entonces, la dinámica que es la Nueva Versión Internacional, dice, tabla genealógica de Jesucristo. Pues tabla y libro, pues como que, bueno, ya lo van a decir. la Nueva Versión Internacional, en primer lugar, dice tabla en vez de libro. Biblos es libro, literalmente, pero ellos pusieron tabla para, a su juicio, hacerlo más ameno o entendible. Después, en el versículo 2, en vez de decir engendró, dice fue el padre de, no traduciendo literalmente, sino dando el sentido. Y aunque sí lo repite 2 veces más, conforme a las veces que aparece la palabra en griego, sigue poniendo padre. Por último, la paráfrasis de... Esa situación de ser padre, uno puede pensar, uno puede decir, no, pero es que es exactamente lo mismo. Si una persona, si un hombre engendró a un hijo, así a otro ser humano, pues es su padre. Y claro, hermano, no hay duda alguna, tiene toda la razón. Pero lo que pasa es que, aunque eso es lo normal, resulta que algunas personas son padres a pesar de que no engendraron. No sé si me entienden lo que estoy diciendo claramente, pero hay personas que han
cumplido su rol de padre como lo hizo José, ¿sí? José con el Señor Jesús, él cumplió su rol de padre, pero él no engendró. ¿Sí es claro? Entonces, Sí. no es que esté mal, pero se pierde precisión. Se pierde precisión, ¿sí? Padre, en el 90% de las posibilidades es porque engendró, pero pueden haber algunos casos muy específicos donde no necesariamente engendró y sin embargo cumplió el rol de padre. Entonces, son las cositas pues como que van en la equivalencia dinámica, porque aquí, como les decía hace un rato, el componente subjetivo está presente siempre en todos los versículos, mientras que en la equivalencia formal sí hay, pero solo cuando se requiere. De resto, digamos, es palabra por palabra literalmente. Vamos a seguir porque va a decir algo más. Por eso, Nueva traducción viviente, que primero añade las palabras el siguiente es un, luego dice antepasados, que no es la palabra que aparece en griego, después en vez de hijo dice descendiente y lo dice solo una vez, cuando en griego aparece 2 veces, y por último, al igual que la nueva versión internacional, dice fue el padre en vez de engendró. Entonces, si nosotros leemos la última, el siguiente es un registro de los antepasados de Jesús el Mesías, descendiente de David y de Abraham. Abraham fue el padre de Isaac, Isaac fue el padre de Jacob, Jacob fue el padre de Judá y de sus hermanos. Desde el punto de vista del mensaje, está explicado, está muy claro. Y eso es lo que pretende una paráfrasis. Una paráfrasis pretende que la persona que lo lea lo tenga muy claro. Lo que pasa es que, si ustedes observan, está cumpliendo con su objetivo, pero también como su ejercicio lo exige, no tiene, digamos que, el ejercicio literal, ¿no? Porque obviamente es otra estrategia, es otra estrategia. Entonces aquí se logra ver un caso muy ya concreto, donde se muestran las diferentes alternativas. ¿Hay algún comentario al respecto de esta parte, hermanos? por eso Fernando dice, hay un dicho que dice que el padre no es el que engendra, sino el que levanta, cría, educa. Por ejemplo. Y entonces mucha gente dice, no, que ese no es mi papá, porque mi papá fue Julano, que fue el que me levantó, me educó y me dio todo lo necesario. Por eso soy lo que soy por él. Son dichos hasta valeros a veces. Es correcto, hermano. Eso sí, es que perdón, hermano, es que en el trasfondo, digamos, real, una persona es padre cuando tiene hijos. Si no tiene hijos, no es padre. Así de sencillo. Correcto. En el trasfondo, pues ya yendo como claro. Se dice lo real. ¿verdad? Es correcto. Por ejemplo, el Padre, nuestro Señor, el Padre Dios, sí, es padre. Y es padre porque tiene un hijo, ¿correcto? Ya metiéndonos pues a la Biblia como es. Sí, es correcto. padre porque tiene un hijo, nuestro Dios. ¿Listo, hermano? Listo, correcto. Bueno. Ok, perfecto, hermano. Entonces, bueno. En este ejemplo muy sencillo, vemos la diferencia entre los 3 métodos de traducción. La equivalencia formal intenta ser lo más literal posible. La equivalencia dinámica busca transmitir el sentido de las palabras. Y la paráfrasis presenta una lectura ampliada y explicativa de las palabras. Tomando este ejemplo, nos daremos cuenta de que las diferencias que aquí aparecen se extienden a toda la Biblia. En casi cada versículo o pasaje de las Escrituras pasará lo mismo comparando estas traducciones, debido al método de traducción que han adoptado. Veamos un segundo ejemplo. En la epístola de Pablo a los Romanos, capítulo 8, versículo 35. En la del 60 y la de las Américas, de nuevo, se lee de manera idéntica y dice: ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? La SBT dice muy parecido, igual, a excepción de que dice apartará en vez de separará, que son sinónimos. Nuevamente vemos que las traducciones por equivalencia formal son muy parecidas entre sí. Ahora, observemos algo interesante aquí, hermanos.
¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Y esa ¿quién nos apartará del amor de Cristo? Mire que aquí sucede lo que yo les decía, y es que cuando van a buscar en el nuevo idioma, aquí utilizaron la palabra separará y aquí apartará, porque son dos sinónimos pues, que perfectamente pueden ser usados el uno o el otro. ¿Sí? En este caso, digamos que no hay diferencia entre si se usa uno o si se usa el otro. ¿Sí? Entonces, aquí digamos que habría un componente subjetivo, pero pequeñito, digámoslo así. Siempre lo va a haber mientras pase esto, pero digamos que es pequeño. Pero miren el resto. Todo el resto del versículo en todas tres coincide, ¿sí? En todas tres coincide como ejercicio de traducción de equivalencia formal. Miremos entonces la equivalencia dinámica. La nueva versión internacional, en vez de desnudez, dice indigencia, y en lugar de espada pone violencia. No traduciendo literalmente las palabras, sino que pusieron lo que ellos pensaron que estas palabras transmiten en este versículo por el método de equivalencia dinámica. Y la nueva... Entonces, desnudez es cambiada por indigencia. La palabra en el original es desnudez, pero en la equivalencia dinámica se dice indigencia, no porque pretendan hacer algo mal hecho. No. La equivalencia dinámica lo que pretende es dar el sentido de lo que se dijo, con la palabra más común que se utiliza en el idioma español. En el idioma español, cuando nosotros vemos una persona que tiene desnudez, no utilizamos, no, es que la persona tiene una situación de desnudez, no, tiene una situación de indigencia. ¿Sí? Es muy común que en el idioma español se utilice más indigencia que desnudez, no porque no la entendamos la desnudez, sino porque pues, es lo más común. Y la equivalencia dinámica pretende decirlo como se dice en el idioma cotidiano. ¿Sí? Esa es como la idea. Lo mismo, nosotros ya no hablamos de espada, de hecho hoy en día ya se utilizan otras armas, revólver, pistola. Violencia. Violencia. Entonces se dice violencia. Y no es que esté mal, porque es como la palabra más común en el idioma cotidiano actual, pero no es lo que fue escrito en su momento. No es lo que fue escrito en su momento, ¿sí? Traducción viviente parafrasea mucho este versículo y lo puedes notar a simple vista, siendo más bien una posible explicación del versículo antes que una traducción. Entonces, en este último, ¿hay acaso algo que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Sí? Mientras que digamos que en la literal dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Significa más o menos lo mismo, está más explicadito. ¿Sí? ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones? ¿O si somos perseguidos o pasamos hambre o estamos en la miseria? Utiliza ya no indigencia sino miseria. O en peligro, ¿sí? Bajo amenaza de muerte. Entonces ya no utiliza espada o violencia, sino amenaza de muerte. Entonces, como ustedes pueden ver, la paráfrasis está siendo el objetivo de una paráfrasis, ¿sí? Y es dar el texto no solamente en el idioma cotidiano, sino ampliado, explicado, interpretado, de tal manera que ya hay este molidito, lo que se pretende, quiere decir el texto, y que la persona lo reciba ya listico, como al bebé que se le da una compota ya listica, pues no tiene ni que masticar siquiera, ¿sí? Eso es lo que hace la paráfrasis, porque ese es el objetivo de ella, o sea, desde el punto de vista de su objetivo, desde traducción, está haciendo el trabajo que debe cumplir, una paráfrasis, ¿sí? Entonces ahí se logra ver de manera clara en equivalencia formal cómo se hace el ejercicio, en equivalencia dinámica cómo se hace y en paráfrasis cómo se hace. Vamos a dejar por el día de hoy, mis hermanos, aquí para continuar dentro de 8 días ya con lo que sigue. Ya estamos en la mitad digamos que de este material. Pero entonces, ¿cómo les ha parecido? Esta primera parte no la habíamos visto, ¿sí? Estas 3 formas de hacer una traducción no la habíamos visto y es algo que hacía falta para complementar el paquete completo. Nos hemos centrado en la otra parte, la cual vamos a profundizar mucho, pero digamos que este pedacito sentía que pues teníamos que tenerlo también porque no lo habíamos dado anteriormente. Bueno, ¿cómo se sintieron, hermanos? Excelente, muy bueno. O sea, queda uno cada vez, aprende uno más y quiere saber más. Amén, amén, amén. La verdad es que sí. Entonces, bueno, mis hermanos, no sé si alguien quiera hacer la oración de despedida
Y si alguien quiere hacer alguna pregunta o comentario, pues adelante, es como el momento para hacerlo. Y después de todo esto ya ser despedidos. Hermano, quería decirle que es cada día más interesante, como dice la hermana, saber y conocer los métodos acerca de la formal, la dinámica y la paráfrasis. Y vuelvo yo y me remito a la Reina Valera de 1960, que para mí es la mejor, con el respeto de todos los demás, pero que es como la más fidedigna para mí, ¿sí? Ya que en la equivalencia dinámica y en la paráfrasis se da la subjetividad en la cual el traductor puede o no colocar cosas que él ve, que él siente, que él piensa y que pudieran en algún momento, o sobre todo con las personas nuevas, desvirtuar algo de lo que dice la formal, la equivalencia formal. Yo sigo creyendo y me sigo quedando con la formal, aunque haya que buscar de pronto algún significado o algo, pero me parece más fidedigna a la palabra del Señor. Y la explicación que nos da el señor de España, el señor Damián, me parece aún mejor, ya que coloca ejemplos con textos donde podemos ver que se cumplen estas tres equivalencias en la palabra del Señor. Así que doy gracias a Dios y a usted por tan ardua investigación y vamos para adelante, que cada día estamos aprendiendo más y más. Muchísimas gracias. Muchas gracias, hermano Abel, muy amable. Don Luis Fernando. Adelante, hermano Jorge. Gracias. Una pregunta, ¿de qué forma uno puede mirar esas traducciones como la está mostrando él ahí en internet, esas comparaciones? O sea, hay una página en internet, el hermano William ahorita está hablando de eso. Sería bueno para uno cuando vaya a leer también tener como esta parte aquí para comparar. ¿De pronto usted sabe qué link es o qué página es? No, él lo construyó, digamos, así como yo voy a hacer el ejercicio que vamos a hacer para la iglesia, lo construyó tomándolo y colocándolo así, pero sí existen herramientas que nos permiten hacer esto. Lo que pasa es que voy a buscar qué página nos lo hace de tal manera que podamos elegir con cuáles nos queremos quedar, porque es que la mayoría de las herramientas de internet que lo permiten, que el hermano William Robles nos comentó ahorita, muestra en todas las Biblias que esa página utiliza. Sí, utiliza, por ejemplo, utiliza 8 versiones de Biblia, 10 versiones de Biblia. Entonces lo muestra en las 10, en las 10. Y a veces utilizan tantas que pues uno queda abrumado pues con tanta versión. Entonces voy a buscar a ver si logro identificar una donde hagan ese ejercicio, pero que uno voluntariamente seleccione cuáles quiere que le muestre. Entonces, de las 20 que tengan, muéstreme estas 5, ¿sí? Muéstreme estas 6, específicamente para ver las que a uno le interesa. Entonces, voy a mirar si encuentro una que me permita eso, porque las que conozco, que son muy buenas y que hacen más o menos este ejercicio, no permiten seleccionar cuáles sí, cuáles no, sino que muestran la chorrera de todas las no sé cuántas tantas Biblias que maneja la página. No sé si el hermano William conozca una que uno pueda seleccionar con cuáles quedarse y que solo se las muestren esas. No sé si el hermano William conozca una herramienta que ya lo haga así, directamente en internet, pues. Sí, sería bueno investigar. La que yo tengo es la que dices tú, que emite lo que ellos en ese momento tienen para ese versículo. Y esa se llama bibliaparalela.com. Y siempre cuando uno pone el versículo, le aparece dentro de las opciones del internet, le aparece abrir la bibliaparalela.com con respecto al versículo que uno está buscando. Entonces tiene la Biblia de las Américas, la Nueva Biblia Latinoamericana, Reina Valera Gómez, la del Valera 909, Jubileo 2000, Sagrada Escrituras, King James, y no más.
Entonces, sí, hay que buscar una donde uno decida, pues es la misma, ese mismo, en este caso sería la misma aplicación que tú, mi hermano, nos diste en su momento para que la descargáramos en el celular o en la tableta, ¿no? Sí, es correcto. Que uno Es escoja qué correcto. versión Esta quiere que se aplicación le permite traduzca. algo así. Ujú. Entonces, sí, mi hermano, entonces queda como tarea de pronto identificar qué herramienta lo muestra así tal cual como lo estamos sugiriendo, que es donde uno elija las que quiera, para que no le muestre todo ese montón pues que la página maneje. Pero está muy buena la pregunta, hermano. Vamos a mirar a ver si encontramos una que nos cumpla con ese objetivo. Ok, gracias, don Fernando. Listo, con mucho gusto, hermano Jorge. Sí, Bueno, como un muestreo más representativo, ¿cierto? De las más comunes. sí, de las que queremos estudiar. En este caso, por ejemplo, estamos mirando la Reina Valera 1960, la cual es excelente. ¿Sí? Estamos viendo la Reina Valera de la Sociedad Bíblica Trinitaria, la cual es excelente. ¿Sí? Estamos viendo una moderna, sí, la única moderna que utiliza equivalencia formal, que es la Biblia de las Américas, ¿sí? La cual desde el ejercicio de la traducción de equivalencia formal lo hace bien también. ¿Sí? Y estamos viendo una representativa de la equivalencia dinámica, que es la nueva versión internacional, y una representativa de la paráfrasis, que es la nueva traducción viviente. Y esa es la que estamos utilizando. Yo utilizaría el ejercicio mostrando otra equivalencia dinámica, no solamente la nueva versión internacional, sino que mostraría otra equivalencia dinámica. Y yo mostraría otra de paráfrasis, por ejemplo, que me quedaran 2 de equivalencia formal, 2 de equivalencia dinámica y 2 de paráfrasis. Por ejemplo, yo lo pienso hacer así. ¿Sí? Yo lo pienso hacer así, para que sea como equitativo, 2 del uno, 2 del otro y 2 del otro. De tal forma que se pueda identificar, aunque así no es que esté mal, ¿no? Así también está muy bien. Bueno. Entonces, no sé si algún hermano tenga algún otro comentario o si no, ¿quién nos acompaña con la oración? ¿Nos dirige la oración? Sí, hermano, vamos a orar. Amén, hermano William, muchas gracias. Gracias, oh Dios, por este día domingo, Señor, donde cada domingo hacemos referencia a tu palabra, ante todo, Señor, al evento más grande en la humanidad que fue tu resurrección. Por eso nos reunimos, por eso queremos escuchar tu voz a través de la predicación de nuestra iglesia, a través del pastor. Bendícelo a él y permítenos a nosotros, Señor, con humildad, Padre, poder ir adquiriendo este conocimiento. Ante todo, Padre, te pedimos que guarden nuestros corazones para que el conocimiento no nos endurezca, por el contrario, podamos permitir que tu voz, Señor, llegue a nuestro corazón. Te alabamos, Padre, por la vida de cada uno, por las oraciones aquí puestas delante de tu altar. Te rogamos, Padre, que te prepares para una nueva semana. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, mis Gracias, hermanos, hermano William, por la oración. Gracias. muchísimas gracias, hermano, por la oración y a todos. Muchas gracias por su compañía.